Buenas tardes. Vamos a empezar, que hace muchísimo calor. Los eventos un jueves por la tarde son intensos. Me llamo Ana Pastor, me han invitado a intentar, iba a decir poner orden, pero soy la otra Ana Pastor, o sea que... a poner orden, porque soy una mujer con muchos prejuicios sobre el lobby. No sé si quien me invita lo sabía, pero da igual, ya es tarde. Tengo muchos prejuicios, pero tengo que decir que gracias al libro de Alemano se me han caído unos cuantos por el camino. También ha influido Irene Milleiro, que me ha enseñado que también se puede ser lobista y buena gente. Total, que voy a dar paso a lo primero, que vamos con un poco de retraso. No habíamos venido muchos a la nueva Fundación Ortega y Marañón, que es maravilloso el espacio y que estamos encantados los que conocimos la anterior fase. Así que Federico Buyolo nos va a hablar también del espacio y de lo que vamos a escuchar. Y ahora os cuento qué más viene detrás. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé, la verdad es que es fácil hablar, o siempre ha sido fácil hablar, pero claro, cuando veo los que estáis aquí, tantos amigos y amigas, la verdad que se me hace complicado, y ver este salón de actos lleno, con gente tan buena y tan interesante, con la que muchas de ellas he compartido parte de mi vida profesional y política, la verdad es que me emociona, ¿no? Primero, daros la bienvenida a la Fundación Ortega Marañón, bienvenida también de parte del director del Instituto Universitario Ortega Marañón, Antonio López Vega, y de nuestra directora general, Lucía Sala, que también están aquí acompañándonos a esta casa. Como decía Ana al principio, este es el nuevo salón de actos, este es el espacio María de Maeztu, un espacio que lo que pretende ser es eso, un lugar de encuentro, un espacio fundamentalmente para hablar, para dialogar, para pensar y sobre todo para expresar ideas, ¿no? Y este espacio y esta fundación tiene esta vocación, una vocación de encuentro entre distinta gente que trabajamos, veemos y construimos desde el pensamiento una sociedad con unos principios muy claros y sobre todo con esta libertad, ¿no? Para nosotros es un placer cuando Alfredo y Rafa nos propusieron, le propusieron a Antonio López Vega que viniera aquí y que se presentara aquí de God Loving. Para nosotros fue una emoción sin duda alguna, porque sin duda alguna creemos que esto es un proyecto importante, un proyecto necesario, un proyecto que tiene que cambiar mitos, como bien decía Ana, que algunos hemos tenido mitos, y a mí, por ejemplo, me lo quitó mi amiga Yolanda, que está aquí sentada, que es una lobista de la parte buena y la parte mala, que siempre me ha dicho ella que ha pasado en las dos partes, entonces con lo cual siempre es un placer, y sin duda alguna yo creo que es importante que podamos desarrollar estas actividades. Esta es su casa, aquí tenéis vuestra casa, aquí tenéis vuestro espacio, y para nosotros es un lujo y un placer, Alfredo, haber trabajado contigo para que esto sea una realidad, y a Rafa, sin duda alguna, que hayan elegido la Fundación para acogernos, y sin duda alguna seguiremos en esta andadura trabajando juntos. Bienvenidos y siempre aquí a vuestra disposición. Bueno, pues yo no lo he mencionado, pero vamos a hablar de Good Lobby, que es verdad que puede parecer una contradicción, por eso decía yo lo de los prejuicios. Yo no sabía nada de esta historia, la verdad es que es bastante interesante y nos gusta mucho parecernos a otros países europeos, donde ya esto empezó en Bruselas, París, Milán, etcétera, y llega por primera vez ahora a España. Digo que yo no sabía nada y eso está muy bien, porque siendo periodistas a lo que nos dedicamos, a informarnos, y me resulta muy llamativo porque llega en un momento en España en el que... como suele contar Pablo Simón, claro, la fortaleza democrática de un país tan joven como el nuestro, en momentos de tanta ansiedad de todo tipo y crispación y polarización, quizás sí requiere de elementos como este bien explicados. Así que creo que Alfredo Gazpio, que es de Good Lobby y es quien me ha liado para esta historia, nos va a explicar algo más, supongo, de en qué consiste la iniciativa y sobre todo creo que se puede explicar por qué es bueno para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos. Adelante. Ya no tengo claro si soy de los buenos o de los malos. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, muy buenas tardes a todos y mil gracias por venir. Breve intervención inicial para explicaros un poquito por qué estamos hoy todos aquí reunidos. Y en primer lugar dar las gracias a mucha gente. A la Fundación, por supuesto, a Antonio, a Lucía y sobre todo a ti, Federico, por tu generosidad y por tus cuidados. Hace unas semanas estuvimos por aquí y nos hizo una súper visita guiada por la exposición permanente que os recomiendo, al que no ha ido todavía. Y básicamente, conforme avanzas por distintos habitáculos de la exposición, te das cuenta que, conociendo un poquito el legado de Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón,
La palabra que hoy entendemos como multitasking hace 60 años tenía un valor bastante más profundo y bastante más interesante. En una de las paredes de la segunda planta, miro para allá, pero creo que es ahí arriba, descansa una frase de Gregorio Marañón que 60 años después creo que nos conecta bastante con el momento actual. Vino a decir algo así: es más fácil y menos heroico, y aquí conecto con lo que ha dicho antes Ana, morir por una idea que tratar de comprender las ideas de los demás. Le doy también las gracias a Ana Pastor, porque es un lujo que seas la madrina y conductora de esta puesta de largo. Sabemos que estos temas te remueven y nadie mejor que tú para contextualizar esta jornada y mirarnos un poquito las costuras. No sé si Alberto es consciente de la persona que le va a entrevistar después, entonces por si acaso tuviéramos un final un poquito más abrupto de lo que me gustaría darte las gracias de antemano de parte de todo el equipo por haber aceptado esta invitación. Para no alargarme más, un gracias colectivo a todos los ponentes de lujo que nos van a acompañar hoy: Pablo, Borja, Irene, Eva, Frank, Andrea, por haberos animado a experimentar, porque creo que ninguno de vosotros tiene demasiado claro qué es esto de The Good Lobby todavía. Y solo espero que cuando salgamos de aquí hoy, pues veáis en nosotros un aliado y que esto pueda ser el comienzo de una bonita amistad. ¿Qué es y qué no es The Good Lobby? Pues básicamente es una startup cívica, que aquí en España es un término demasiado anglosajón que tampoco nos resuelve demasiadas dudas. Es una organización sin ánimo de lucro que busca promover una mayor igualdad de acceso al poder, que persigue mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, a la hora de introducir y defender sus inquietudes en esto que llamamos agenda pública. Y supongo, y esto lo voy a decir en voz más baja, que el objetivo de fondo de The Good Lobby es contribuir a regenerar un poquito nuestra democracia, aunque esta última frase la pongo en cuarentena y se la dejo a nuestros invitados, que seguro que serán capaces de profundizar mucho más. La premisa que hay detrás de The Good Lobby tiene que ver con democratizar el lobby y promover un sistema más justo e igualitario. No es que el sector privado, y ahí le miro a Yolanda, esté sobre representado en el proceso de elaboración de políticas públicas, es sencillamente que muchos sectores de la sociedad que sencillamente no tienen voz y que son ignorados en este proceso. Y eso seguramente redunda en decisiones políticas sesgadas, menos eficientes y probablemente menos duraderas. No toca hoy detenerse demasiado en los motivos, pero rescato una cita del último libro de Daniel Innerarity, Libertad Democrática, que le hubiera gustado estar aquí, pero está en México, en el que habla del conglomerado de intereses dominantes y la falta de oportunidades igualitarias. Dice así: hay en nuestras prácticas políticas una mezcla fatal de negación de los problemas, de postergación de las soluciones, de falsas esperanzas, de persistencia de las rutinas y las inercias, de vetos mutuos, de competición obsesiva y de cortoplacismo que termina reduciendo al mínimo la capacidad transformadora de estas leyes. The Good Lobby busca, en definitiva, desmitificar una actividad, llamémosle lobby, llamémosle incidencia, buena o mala, que no solo es legítima, sino que además es necesaria en cualquier democracia moderna para enriquecer el proceso de toma de decisiones públicas. El reto que tenemos todos y todas hoy aquí es que esta labor, ya sea desde el tercer sector o no nos engañemos, sobre todo desde el sector privado, se haga de una manera transparente, coherente, ética, trazable y, en definitiva, de acuerdo a unas normas del juego que garanticen su funcionamiento. Rafa, que es uno de los primeros que teorizó sobre la regulación del lobby en España, ha dicho en alguna ocasión que el gran reto de la democracia moderna es la institucionalización de la informalidad política. No sé si en esa informalidad a la que hace referencia mete también la regulación del lobby o de los hobbits, como dijo Pachi López hace no mucho tiempo. Pero está claro que es una tarea que históricamente en España no se nos ha dado demasiado bien. Compartido el para qué, el quién y el cómo lo hacemos desde The Good Lobby no tiene tanto misterio. La oportunidad de traer este proyecto a España surge un 12 de abril del año 2020, durante el confinamiento, esa época en la que todos leímos, pensamos y lloramos más de lo habitual, y que también sirvió para conectar libros, como el de Alberto, ideas, proyectos y personas. En concreto, las personas que formamos parte del equipo en España, Rafa, María, Lucía, luego los conoceréis a todos, nos ganamos la vida al margen de esta aventura, ya sea en la academia, el tercer sector o el ámbito privado. Y básicamente nos hemos juntado para poner nuestra experiencia práctica y docente al servicio de esos colectivos con o sin voz que no lo tienen tan fácil a la hora de reivindicar su legítimo espacio en la agenda pública. Pregunta que podéis tener todos en la cabeza: ¿cómo escogemos con quién colaborar? Pues bien, en la página web, recientemente salida del horno, encontraréis algunos criterios que tiene The Good Lobby desde su fundación en el año 2015, y en todo caso, para evitar la dedocracia, esas decisiones a dedos que no funcionan en otros sitios, nuestra idea es externalizar esa reflexión a través de un comité formado por personas del tercer sector con las que podamos validar nuestra hoja de ruta con carácter anual.
Cierro con una reflexión en la que todos creo que podemos sentirnos razonablemente cómodos y que resume de forma un poco tramposa, si queréis, la tesis que encontraréis en el libro de Alberto. La política con mayúsculas no empieza en los partidos políticos, cuya capacidad de captación de talento y cuadros podemos decir que está bajo mínimos históricos, ni termina con esa papeleta que todos podremos introducir en la urna, en nuestro caso concreto el 28 de mayo, con unos niveles de absentismo o de abstencionismo que ya veremos. Lo decía Pablo Simón en una entrevista que le vi hace no mucho en Televisión Española. La política, entendida como forma de organizar y administrar el poder, es consustancial al ser humano y, por tanto, no debería ser solo algo de los políticos profesionales, sino que nos atañe a todos los ciudadanos. Por algún motivo, en España tendemos a criminalizar toda la política que se sale del cauce institucional. Llámese activismo, llámese recogida de firmas, campañas de movilización o cualquier otra forma de inspirar el trabajo de nuestros gobernantes, de nuestros poderes públicos. Desde The Good Lobby vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, inculcar ese veneno de la participación en los ciudadanos, entendiendo la política como la capacidad de cambiar las cosas desde lo público. Un lujo estar también acompañados en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a hacer un debate. Creo que nos falta alguien para el debate. Ah, vale, fantástico. Pues nada, cambiamos el orden. Alberto, te han hablado mal de mí, no te fíes de esta gente. Tengo mala fama, en persona soy un poco más simpática, como ves. Así que, si quieres, hacemos primero la entrevista porque falta uno de los participantes del debate y así ponemos un poco en contexto también este apunte que nos ha dado García ahora. Alberto, medio vive en España, pero vive también en otros países europeos. O sea, creo que primero, para ubicar a quien todavía no le conozca, estaría bien que contaras ¿de dónde te nace a ti, con una vocación tan internacional como tienes, viviendo en varios lugares, de dónde te nace a ti esta necesidad que en otros lugares sí existe, pero que en España ha llegado un poco tarde? Es buena pregunta, porque en realidad de internacional tengo muy poco. He nacido en una ciudad muy provincial que se llama Torino, una ciudad industrial, y con los 20 años he tenido la posibilidad de recibir una beca y me fui a estudiar fuera. Y nunca he vuelto a Italia, me he quedado en Europa. Italia es parte de Europa, España es parte de Europa, pero sí, sigo por aquí. Creo que si vamos muy adelante, fast forward, cuando a un cierto momento de mi carrera, estudié mucho tiempo, hasta los 30, haciendo mi doctorado, una beca después de la otra, me dio cuenta que ya era profesor, que era mi sueño. Soy profesor, soy catedrático. 2013, 2012. Y he dicho, ahora tengo que hacer algo de verdad, porque la verdad, nadie leía mis artículos científicos, nadie leía mis libros. Mis estudiantes se olvidaban el 80% de lo que decía. Hay muchos estudios sobre el triángulo de la pedagogía. Entonces yo tengo que hacer algo que tenga impacto, porque tengo muchas ideas. Y si yo tengo este sentimiento de impotencia hacia la sociedad, cualquier otra persona, un periodista, un profesional que trabaja en una empresa, en cualquier lugar, tiene el mismo deseo. Entonces tenemos que hacer algo. Y fue algo, una inquietud, como la llamáis vosotros, una inquietud que me llevó a hacer algo de distinto, escribir un libro un poco no académico, pero que se basa sobre la literatura académica, y lanzando una tesis un poco no convencional, algo un poco distinto para provocar. Es verdad que el libro, a mí hay una parte que me ha resultado muy útil, los 10 pasos para convertirse en un ciudadano lobista, que creo que es interesante porque vas muy a lo concreto, que es una cosa necesaria hoy en día por la falta de atención que tenemos con casi todo, pero también estableces conceptos, que creo que es muy necesario. Y antes de entrar en los conceptos, sí me gustaría preguntarte, si tuvieras que medir el impacto de lo que ya se ha hecho en otros países europeos con esta filosofía, que se supone que es algo concreto, ¿cómo dirías que ha resultado para ver si realmente nos apetece sumarnos o no al tema? Sí, yo creo que hay un movimiento, no siempre consciente, de lobbying positivo en el mundo. Es decir, que hay muchas movilizaciones cívicas de ciudadanos que se han reunido no simplemente para protestar. Protestar es fácil. Vas en la calle, no te quejas, pero no construyes. No entras en el mundo de la policy. Y la policy es la política pública. Es ahí donde se introduce el cambio sistémico. El cambio sistémico es cambiar la regla para todos. Yo siempre hago la pregunta a mis estudiantes o cuando formo, digo, pero Greta Thunberg, ¿es una lobista, un activista o un advocate? Y siempre tengo mucha confusión. Y digo, son tres cosas distintas. Tú protestas, eres un activista, movilizas. Pero si tú quieres tener un target más amplio, estás haciendo un cambio, una presa de conciencia, estás haciendo un advocacy.
incidencia. Y después hace un paso más adelante y haces lobbying. Estás targeteando el político. Quiere que tome una decisión, que te escuche, que tome en consideración tus propios intereses. Este es un poco el paso. Y hay muchas historias en cada país, yo diría europeo y fuera de Europa, de ciudadanos que han conseguido montar una lobby buena, es decir, no simplemente avanzar un interés particular, que es de una empresa, de un sector, pero el interés público, el interés general, que es la salud pública, el medio ambiente, los intereses que están difundidos, ¿no? Pertenecen a todos, pero a nadie. De hecho, antes de entrar le decía yo lo de los prejuicios, que yo tengo muchos con este tema, y una cosa muy interesante que hace tu libro, aparte de introducir matices, una sociedad en la que los matices están penalizados, es contar ejemplos concretos. Ya, como ves, me gusta mucho lo concreto. Este actor mexicano, o sea, ejemplo de lobby que no sean grandes corporaciones malignas con cuernos y... Un actor mexicano al que le explican el tema de las bebidas azucaradas, demasiado azucaradas, y decide emprender una campaña. Es uno de los ejemplos que tú pones, aparte de los Dreamers y otros. Este, por ejemplo, yo no lo conocía. ¿Ese sería ejemplo de lobby impositivo? Absolutamente. Es un ciudadano mexicano que se da cuenta que en México los niños, las niñas, los adolescentes beben más Coca-Cola y otros soft drinks que agua, y dice que esto no puede ser. Entonces crea el Poder Consumidor, que es esta organización ONG, que empieza a vender una política específica, que es la taxación de las sodas. Es una medida complicada. Todas las formas de fiscalidad son regresivas. No todo el mundo está impactado de la misma manera. Pero ha pensado que esta era la única manera de denormalizar algo que había sido normalizado. El hecho de que no se bebía agua, se bebían soft drinks. Y lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque ha sido el primer país al mundo que ha creado una soda tax, que después se ha difundido en otros países. No estoy seguro que es la mejor política pública en términos de coste-beneficio para la sociedad, pero ha empezado un debate muy importante que ha obligado a la empresa, el mundo también empresarial, de internalizar los costes, porque el precio de la Coca-Cola ya no internaliza los costes que hace el planeta a la salud. ¿Y ese sería un ejemplo de ciudadano lobista para ti? Este es un ciudadano lobista. O al ser una persona con una posición pública, no es tanto un ciudadano que viene de la nada. No tenía posición pública. Era un señor ciudadano que ha decidido de movilizarse por una causa que le estaba muy cerca al corazón. Ajá. Y ha utilizado el mismo repertorio de herramienta que la industria habría utilizado para mapear un poco el sector, saber quién era el Ministerio de la Salud, la persona que habría podido escucharlo, consultación pública, y ha utilizado el proceso. Ha cambiado el sistema dentro del sistema, en lugar que simplemente protestar, es decir, estamos bebiendo demasiada Coca-Cola. Entonces, absolutamente entra en la definición de ciudadano lobista. Quizá escoger ejemplos como haces tú en el libro hace que los que tenemos dudas estemos más convencidos. Es decir, es una idea muy buena que consiguió llevarla a cabo, que consiguió que tuviese un impacto en la legislación de su país, y hay más ejemplos en el libro. O sea, que decir que sí que está ocurriendo en otros países, aunque sea muy minoritario, ¿no? Absolutamente. En Europa, mi ejemplo, que ha sido un poco una epifanía, fue en el 2012, cuando algunos estudiantes me dijeron, ¿qué podemos hacer más en Europa? Y yo dije, mira, esto es un desafío, nunca lo he pensado, ¿qué podemos hacer más para integrarnos? Y era el 2012. 2012, cuando tú cruzabas un país europeo, recibías un SMS, un texto diciéndote, desde ahora te vamos a meter muchos impuestos, porque cuando pagas, el teléfono, tu compañía Y hemos pensado que al final era como una frontera. La frontera no existía porque estamos en el espacio Schengen, pero te llegaba ahí. Entonces hemos dicho, ¿qué podemos hacer? Y yo, claro, podemos empezar a utilizar un nuevo instrumento participativo que se llama la Iniciativa Ciudadana Europea, que permite a 7 ciudadanos europeos provenientes de 7 países distintos de pedir a la Comisión Europea de hacer algo. Hemos empezado a coleccionar las firmas, tienes que llegar a 1 millón, no lo hemos conseguido, pero no pasa nada. Este es lo que hemos aprendido, que hemos empezado un debate sobre algo que en realidad había sido normalizado. Claro, tú pasas una frontera que ya no existes, pero la telefonía de tu empresa te hace pagar. De hecho, ha cambiado ahora. De hecho, ha cambiado, 2015. Ahora ya nos ha costado un poquito. Ahora ya se puede. Y pones el ejemplo de recoger firmas. Lo más cercano en mi caso, que yo conocía parecido a esto, aparte de las iniciativas que hay en el Congreso, era Change, por Irene en su época. Pero también mencionas en el libro que hay iniciativas de ese tipo, entre comillas, privadas, porque no es, como estábamos diciendo, dentro del contexto de la Unión Europea, de las instituciones públicas, pero a veces conviven, porque yo recuerdo una iniciativa de Change, que era el tema de los libros de texto, de Elena Alfaro, que consiguió que un grupo político lo llevase. Entonces, era una madre haciendo lobby, consiguiendo que a su vez un partido hiciera lobby dentro del Congreso, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay muchas maneras
de utilizar la movilización. Yo en el libro soy un poco crítico, y es la razón también por la cual he escrito el libro, con el sistema de peticiones. Es decir, Sí. si yo pregunto, ¿cuántas personas aquí han votado una petición, han firmado una petición? Todo el mundo, ¿no? Por favor, sí, sí. ¿Cuántos de vosotros han tenido la curiosidad de ver lo que ha pasado después que habéis firmado? Mucha menos, ¿ves? Ese es el problema. Ha habido una comodificación, hemos mercantilizado la participación y eso no es bueno. Tenemos que dar más oportunidades al ciudadano, no simplemente firmar, porque vivimos en una sociedad que nunca ha sido tan educada, que nunca ha tenido tanta riqueza, mal distribuida, pero hay, y nunca hemos tenido una expectativa de vida tan elevada. Y al mismo tiempo nos sentimos con falta de impotentes, incapaz de cambiar el cambio. Hay una paradoja ahí, tenemos que cambiarla. Entonces tenemos que desarrollar el modelo de la participación un poquito más allá que la petición. La petición es un instrumento para crear la agenda setting, ¿no? Setear la agenda. ¿Qué tiene que preocupar a la sociedad y los políticos? Pero una vez que el tema está ahí, intentar ofrecer más herramientas a la población, porque al final el lobbying ciudadano es pedagogía. Aunque tú no ganes, tú has aprendido y has hecho un esfuerzo de entender que es complicado ser político, porque tienes que satisfacer a todo el mundo. Y cada política hoy día, en máquina de transición ecológica, siempre hay un trade-off. Siempre ganas algo, alguien pierde. Y tenemos que matizar esto en la política. Si tú haces lobbying ciudadano, tú te sientes más humilde, ves que es complicado, es difícil. Y esto es exactamente lo que nos pasa en nuestro sistema político. O sea, No hay deliberación. tienes un poco de empatía, ¿no?, con la frustración que a veces supone, me imagino, ser político y no conseguir cambios. Hay una reflexión también interesante que está a medio camino entre, como tú dices, hacer lobby y el impacto y medir el impacto, que es la tecnología, que está en nuestras vidas también para hacer el bien. Entonces, el hecho de que los algoritmos, que comentas también en el libro, ¿no?, como estamos un poco condicionados siempre por los algoritmos, también los puedes utilizar en este beneficio, es decir, para conocer el impacto, para informar a la gente del impacto que tiene su petición y su firma. La tecnología es un aliado, me imagino, para el buen lobby, ¿no? Sin duda, sin duda. La tecnología, hemos pensado, ¿no?, hace 10 años que tenía un efecto democratizante. Da voz, permite a cada uno de crear contenido, de ser un microblogger, de crear movilización. Y hemos visto que esto en realidad funcionaba hasta un punto, ¿no? Cuando el mercado ha permitido un oligopolio de tener el control de sus instrumentos, ya la fuerza democratizante se ha perdido. A pesar de eso, es posible utilizar y seguir utilizando estas plataformas de una manera útil, positiva, para encontrar justamente ciudadanos que comparten nuestra causa, que comparten nuestro problema. Y después, con muy pocos recursos, crear la lobby buena, crear el movimiento. Y también monitorear un poco los políticos, porque hay cosas que hacen y no tendrían que hacer. Entonces, la tecnología nos permite la accountability, ¿no? No hay una palabra para decir accountability, controlar un poco, verificar. Y es justamente esta forma de feedback loop, hablo mucho inglés, lo siento, pero no conozco la palabra, un control continuo, ¿no?, entre el electorado y los políticos. Y ese es donde la tecnología nos empodera muchísimo y los datos nos permiten tener un chequeo continuo de lo que pasa y de tener un reality check de cómo nosotros podemos entrar en ese sistema. Esto es posible hoy. No es que no sepas la palabra, es que en España no tenemos una palabra para definir accountability, son varias, rendición de cuentas. O sea, imagínate qué lejos estamos. Ahora estamos más cerca, pero no hay una sola palabra para definir cómo medir ese impacto, ¿no? Bueno, a quien nos esté escuchando ahora dirá, bueno, sí, qué bonito todo, qué positivo. Pero Venga, voy, Villeiro, voy. Ahora empieza el mambo. Sobre todo porque como hay que esperar a Borja, pues mientras así vamos calentando el ambiente. A ver, la realidad es que yo, cuando a mí alguien me habla de lobby, pienso, insisto, en una gran corporación o no, en una empresa que va a jugar sus intereses, no los intereses del ciudadano. Y esa es una realidad del lobby como lo conocemos. Hasta ahora yo tenía el convencimiento de que la transparencia, ¿no?, en España no existe una regulación, por tanto, si consiguiéramos tener transparencia y regulación del lobby, esta gente se cortaría un poco. No, porque en otros ámbitos no se cortan un pelo. Entonces, ¿cómo explicamos a un ciudadano español que puede tener la tentación de tener este pensamiento que no es así, que se puede regular, se puede ser transparente y se puede frenar el impulso, no sé cómo decirlo, de las empresas? La hipótesis de trabajo, que en parte está probada, es que si tenemos más lobbying ciudadanas, estas funcionan como una fuerza igualadora, es decir, compensan
por la sobrerepresentación que puede existir en el proceso decisional. Entonces hacemos un poco... Que existe, eso estamos de acuerdo. Claro, ¿no? Toda mi investigación también lo confirma y tenemos muchos libros. 75% de los encuentros, meetings que hay entre los decidores políticos y tercera parte normalmente es la industria. 25% quedan ONG, asociaciones, las organizaciones que estamos ayudando, sin duda. Pero es posible compensar. Entonces, el Good Lobby durante muchos años estaba trabajando simplemente empoderando a la sociedad civil y creando estas Good Lobby, pero nos hemos enterado un poquito antes del COVID que no, que esto no es suficiente. Si queremos escalar, estoy utilizando un poco el lenguaje de Ashoka para el cambio sistémico, tenemos que involucrar todos los actores y no vamos a conseguir crear un igual acceso al poder si simplemente empoderamos a la sociedad civil. Tenemos también que controlar, monitorear y ayudar a la empresa a hacer lobbying de manera más responsable. Y tenemos, esa es la buena noticia, un aliado fenomenal, que son los inversores. Los inversores se han puesto las pilas hace unos años porque se han dado cuenta que pensaban de invertir en fondos que eran sostenibles y que en realidad, hemos visto, por ejemplo, después de la invasión rusa de Ucrania, no eran sostenibles. Había fondos certificados ESG en Rusia. ¿Cómo es posible? Desde entonces hemos visto una aceleración del mundo de la financia que hace muchas preguntas a las empresas. Pero tú haces lobby, ¿cómo lo haces? ¿Cuántas personas tienes? Entonces aquí la paradoja, o para mí que soy muy naif, el mercado sabe mucho más sobre el lobbying que el Estado. En falta de regulación, no tenemos transparencias y tenemos hoy día analistas financieros que saben todo de cómo las empresas están involucrando el sistema político e influenciándolo. Entonces, si conseguimos dar visibilidad a lo que no es visible, esto va a crear una diferencia enorme, porque tenemos aliados, inversores, empleados, que van a decidir o abandonar un empleador porque no le gusta cómo hacen lobby, y van a luchar contra un fenómeno de falta de alineamiento entre lo que las empresas dicen y lo que las empresas hacen. Entonces yo hablo mucho de olla política, se habla de olla ambiental, olla social. La empresa está transformándose en algo de responsable, pero hay una olla política que se olvida. Y esto es lo que deja atrás, los encuentros políticos, el dinero que han dado a think tanks, que han dado a académicos, que han dado a gente que ha influenciado el proceso decisional que es político. O sea, que tú crees que el impacto negativo que tiene en un inversor o en una empresa estar mal visto desde el punto de vista del lobby puede hacer que ellos también cambien, que su manera de hacerla sea más por el bien común. O sea, pero eso es un acto de fe. Si no les obligas, no sé cuántos van a decidir, es verdad. Quiero que Alemano en su próximo libro hable bien de mí. Y... Es buena pregunta, es buena pregunta. Todas las iniciativas son voluntarias. Son voluntarias. Sí. Nadie obliga a una empresa de ser más transparente, de manera proactiva, contándonos cuáles son los ministros que encuentran, cuánto dinero están invirtiendo aquí y allá. Pero si lo hacen ahora, reciben un pequeño premio, porque hay inversores que tienen esta sensibilidad que van a darle más dinero. Entonces, la alocación del dinero, sí, la riqueza en el futuro, va a ser distribuida en función no solamente de la huella ambiental y social, pero también de la política. Es un poco el cambio. ¿Y crees que eso cambia según los territorios? O sea, según tú lo dices, yo digo, venga, en los nórdicos esto a tope. Empiezas a bajar y llegas a nuestro país. ¿Tú crees que funcionaría el incentivo del reconocimiento, como tú dices, y no el de la legislación que te dice, no, yo quiero saber con quién te reúnes, para qué te reúnes? Ana, necesitamos la legislación. El Good Lobby tiene su agenda clarísima de reforma y queremos que todas estas declaraciones sean obligatorias. Pero para llegar ahí necesitamos aliados y necesitamos buenas prácticas. Y lo que estamos creando son buenas prácticas, los stick and carrot, ¿no? Un poquito de carota y un poquito de ¿cómo se llama? Palo y zanahoria. De palo, un poquito de palo. Entonces estamos jugando ahí y yo creo que eso es una forma bastante importante para llegar a la misma sensibilidad que, como dices tú, en algunas regiones del mundo, por ejemplo en el norte de Europa. Y veo que estamos haciendo progreso, pero no hay duda, necesitamos mandatory legislation, legislación obligatoria en este país, como en Italia, estamos muy cerca, aquí estamos muy cerca en otros países, tenemos que crear coaliciones. Sin duda, no podemos imaginar que de manera espontánea todo esto funcione, pero hay una sensibilidad que es absolutamente inédita y nueva y tenemos que utilizarla para acelerar este proceso. ¿Y esa legislación en el contexto europeo podría ser una legislación comunitaria? Porque ya lo hemos visto en muchos casos, ¿no? No sirve de nada que un país legisle si se acaban yendo incluso las empresas, ¿no? Por el tema de la fiscalidad. Sí, el objetivo es justamente que en Europa sea un poco una fuente de inspiración en este momento, por algunos países, pero que pueda introducir
con una directiva, una obligatoriedad, que cada país tenga una legislación minimal y después algunos países quieran hacerlo mejor y pedir más información que lo hagan. Pero nuestro objetivo principal claramente es Europa, pero necesitamos que hacerlo también en los países símbolos y ese es un otro desafío que tenemos en España con el Good Lobby. Hay una reflexión también muy buena en el libro sobre cómo explicarle a la gente el buen lobby, que es recuperando el control. Y das una idea que me ha sorprendido que tú la incluyeras en el libro, que es la educación desde nuestros hijos, educación para la ciudadanía. Es decir, que en España generó cierta polémica, incluso se llegó a eliminar durante un tiempo, y que es una cosa que en otros países europeos está muy asentada. Es decir, ahí podrías explicarle a un niño y a una niña qué es un lobby, porque nos enseña, ¿no? Claro. Y quizá no llegarían luego no solo con la conciencia negativa de lo que es, sino exigiendo que sean buenos, ¿no? Hemos parado de invertir en nuestra democracia mucho tiempo, ¿no? En la democracia no se invierte, no intentamos crear las condiciones porque los ciudadanos puedan sentirse parte y que puedan entender lo que está pasando. Pero hay un deseo y hay un hambre, una sed de entender lo que pasa. ¿Quién toma la decisión? ¿A qué nivel? Entonces tenemos que satisfacer esta demanda, pero es verdad que hemos politizado, polarizado el debate también sobre la educación cívica, lo que es una pena, es una falta de oportunidad, porque es ahí donde estamos creando una erosión, una falta de confianza en un sistema que tiene que funcionar para todo el mundo. Pero no es la prioridad, lo vemos claramente que no es la prioridad por ninguna fuerza política en este momento. Por ninguna. De informar, es todo lo contrario. ¿Estamos hablando de España? Los romanos decían panem in circenses, ¿no? Tú le tienes que asegurar que todo el mundo esté bien, un poco de entretenimiento, y bueno, los italianos lo hemos hecho antes de vosotros, muchos errores, ¿eh? Vosotros nos seguís un poquito, es una pena. Tendréis que ir para aprender. No digo nada, pero acaba de entrar un político en la sala que tiene que subir en breve a debatir. Bueno, ahora insistiremos en el tema empresas y ver cómo poner un poco firme a quien necesite, que yo soy gran defensora, entre otras cosas porque tengo una pyme, de las empresas. Pero hay una parte fundamental para mí en el libro, que son los 10 pasos. Cuando digo que tu libro es muy concreto, es que a mí me hacía falta un poco que alguien me bajara esta idea, ¿no? Y entonces, en los 10 pasos que das, también pones ejemplos, pues desde elegir la causa bien, un mapeo del contexto, un plan, elegir aliados que te puedan acompañar en el viaje, etcétera. Y vas poniendo ejemplos, por ejemplo, los whistleblowers, que es una cosa que no existía y de repente también está en la agenda su propia protección. Cualquiera que pueda entrar en la filosofía entenderá que puede cumplir esto, con una buena idea, quiero decir, ¿no? Yo creo que sí, Ana. Yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de pasión por una causa y encuentre esta pasión dentro y esté seguro que merece la pena invertir en eso, puede seguir estas etapas. Tampoco es tan prescriptivo, puede saltar de la primera a la tercera y cambiar el orden, pero se trata de seguir un cuadro un poco analítico que te diga exactamente lo que necesitas hacer. Y una vez que tú tienes esta causa bien encuadrada, empezar a hacer los deberes, leer un poco quién ha escrito sobre eso, quién son los actores que están involucrados en eso, y empezar a crear una comunidad alrededor. Y después un poquito con la tecnología, un poquito con personas que tienen la misma pasión y tienen talento, expertise, construir algo que al final tú tampoco vas a controlar mucho porque ya no te pertenece. No es para crear líderes, no estoy hablando de liderazgo, es el antiliderazgo. No, es compartir. De hecho es muy bueno porque no pones esa expectativa ahí, dices, no, oye, que esto es para el día a día, no hay que ser una heroína, ¿no?, para hacerlo. Y se puede hacer a muchos niveles, a nivel local, se puede hacer a nivel de comunidad, a nivel nacional, internacional. Es una suerte de fórmula, de receta un poco universal que tú puedes aplicar y adaptar. Claro, es más complicado hacer esto en China, pero no es imposible hacerlo en China. En China hay consultación pública. Después no va a llegar el mensaje, pero todo esto existe. Y una consideración más amplia sobre eso es el espacio de la democracia, de la innovación democrática, es decir, esta idea que podemos innovar en la democracia. El lobbying ciudadano es una herramienta, hay muchas otras. Podemos empezar a sortear de manera aleatoria ciudadanos y pedir consejos. Eso se está haciendo mucho, ¿no? Aquí en Madrid habéis experimentado el budget participatorio, ¿no? Pedir a los ciudadanos. Todas estas formas que sirven a complementar, a ayudar a la democracia representativa, no a crear antagonismo, no es la idea de sustituir a los representantes, pero ayudarlos, porque los políticos necesitan a los ciudadanos más que nunca. Y los ciudadanos necesitan a los representantes. Y crear esta alianza es fundamental, porque lo vemos en Francia estos días. La legitimidad democrática de un proceso electoral ya no es suficiente. Entre un proceso electoral y el otro, tú necesitas crear espacio para deliberar, para escuchar, para absorber. Y el lobbying ciudadano ayuda a eso.
es una de las formas, pero hay muchas otras. Y tenemos que liberar nuestra imaginación democrática. No la tenemos. No cultivamos nuestra imaginación. Probablemente hay una cuestión también generacional que está obligando a abrir las puertas en mucho sentido, digo, la generación a la que tú perteneces y no sé si yo también, que está obligando a los ciudadanos a ser más activos, pero también a la clase política, al poder en general, a abrir puertas y abrir ventanas. Bueno, vamos ya al debate, que como digo ya ha llegado el otro invitado que nos faltaba. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Es una inspiración para quienes no lo sabemos. Ojalá tengas razón y no solo sea buena fe, sino que haya cambios que sean visibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora... que estará también Irene Millero, ya ha mencionado varias veces, que es la directora general de ASOCA, Pablo Simón, que también ha sido mencionado, profesor titular de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid, y Borja Semper, que además de ser del Madrid, pues como sabéis es uno de los fichajes estrellas del partido con el que comparto equipo, fichaje estrella del Partido Popular y que se tendrá que mojar un poco porque también la política en esto tiene mucho que decir. Así que adelante. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Como tenemos poco tiempo, la idea es hacer preguntas cortas a las que espero que los invitados respondan de una manera breve para poder tener un mayor diálogo. Lo primero, y es obligatorio, es agradecerles a los tres la presencia. Son personas con agendas hiperocupadas y el hecho de que hayan sido capaces de hacer un hueco para acompañarnos en esta presentación pues es una gozada, ¿no? Por conectar con la entrevista anterior, cuento de una forma muy breve una experiencia y empiezo con las preguntas. Hace 2 años, cuando empezó cuando el COVID estaba en su... Bueno, estaba ya en... O sea, llevaba ya unos meses. No sé si recuerdan que el Congreso de los Diputados español inició una solicitud de participación ciudadana, abriendo el proceso el proceso político que tenía establecido con los grupos parlamentarios a la ciudadanía. La respuesta fue sorprendentemente amplia, más de 2.500 propuestas o más de 2.500 impactos que en propuestas podían llegar a las 5.000. Y una persona que está aquí presente, Miguel Ángel Gonzalo, Luis Marañón y yo decidimos hacer un estudio en profundidad de de qué decían los ciudadanos cuando les dábamos la oportunidad de participar, ¿no? Más allá de los infinitos problemas que tenía el proceso, que básicamente lo que pedía era un correo electrónico sin contexto previo, sin información real, sin conocer las posibilidades, pero lo que nos sorprendió fue la gran respuesta y la baja calidad de las aportaciones, que insisto, estaban muy condicionadas por el proceso previo. De ahí que vimos de alguna manera que había cantera, había posibilidades reales y cuando las cosas se hacen bien y cuando se permite, a los ciudadanos, no solo cuando se pregunta a los ciudadanos, sino cuando se les dan herramientas para que puedan participar de una manera activa, pues los ciudadanos responden, ¿no? Y de alguna manera de esto, de si eso es real, si eso es posible, hasta qué punto es una ilusión y es una especie de ejercicio de optimismo poco moderado, de decir, bueno, creemos que los ciudadanos el día que puedan hablar lo harán, es de lo que queremos hablar, en esta mesa y como ha presentado ya Ana, tenemos tres invitados de lujo, ¿no? Empiezo por Irene y iría en esta línea, ¿no? O sea, ¿tú crees que sirve para algo presionar a los poderes públicos después de años y años y años dedicada a esto? Te digo que no y saltamos así de preguntas. Que sí. Que me vas a preguntar a mí, claro que sí, claro que sí. Mira, sirve en primer lugar yo creo que para recordarles también a los políticos el pacto social, ¿no? Y que la soberanía que está ahí está cedida también. Yo creo que eso sirve para eso. Sirve para recordarnos a los ciudadanos que somos agentes de cambio y que tenemos cosas que decir más allá de ir a votar o no ir a votar. Pero luego sirve porque tiene un impacto, ¿no? Yo creo que en el libro de Alberto, en mi experiencia, tanto, bueno, pues no sé, cuando en su momento, en el pasado, alguna gente que veo por aquí, ¿no? Se construyó la ley de cooperación, ¿no? Hace muchos años, pues ahí hubo una influencia muy fuerte de las ONGs para construir un sistema de cooperación moderno y sólido. Con Change.org hemos visto, bueno, voy a decir miles probablemente, ¿no? De peticiones que han tenido una influencia, que han cambiado leyes a nivel regional, a nivel nacional. Entonces yo creo que sin duda sirve. Lo único es que a mí no me gusta mucho lo de presionar. Yo creo
más en influir y en convencer, ¿no? Quizás eso, ¿no? Porque creo que presionar, al final como que reforzamos este juego, ¿no? de que los políticos son unos malos a los que hay que convencer de hacer cosas buenas, y creo que no es así. Entonces quizá hay que hablarles para que vean otras perspectivas que a las que mejor no han estado expuestos, porque los ciudadanos no han podido ponérselas delante, ¿no? Entonces hay que buscar esas herramientas para, yo creo que influir y convencer más que solo presionar, ¿no? Que no son tampoco tan monstruos. Y para esto, Pablo, o sea, ¿tú crees que en España existe una sociedad civil suficientemente activa, consolidada, madura, para llevar a cabo esta labor, o hay individualidades de gente que lo intenta, a veces lo consigue, pero que se quedan como... Bueno, a ver, es complicado. Gracias por la invitación antes de nada, y gracias por permitirme participar. A ver, lo que sabemos es que las democracias, es un poco doloroso seguir hablando, pero las democracias jóvenes, es decir, las nacidas de los 70 para adelante, democracias con más de 40 años, nadie es joven con 40 años, pero seguimos autocalificándonos como bueno, democracia ¿esto joven. qué es? Está bien que lo clarifiques. No, está bien clarificarlo, porque muchas veces la juventud tiene algo peyorativo cuando se interpela a un adulto como joven diciéndole que es alguien incompleto. Y ese es lo problemático cuando te llaman joven cuando no lo eres. En algún momento hay que ser adulto. Nuestra democracia ya es adulta. Pero sabemos que las democracias más recientes tienen un déficit crónico en términos de asociacionismo y de capital social en comparación con otras democracias mucho más avanzadas. Y aquí hay dos elementos que se entremezclan. El primer elemento es uno que está ligado a la transmisión cultural de valores, que ha sido muy fuerte, generando un apoliticismo intenso en sociedades en las que la democracia no ha echado raíces. Nosotros hemos tenido 200 años sin tener regímenes representativos que hayan permitido una cierta influencia del público en el proceso de deliberación y también de generación de políticas públicas. Eso enajena, es difícil romperlo, pero sucesivas oleadas de nuevas generaciones pueden ir cambiando esto, y por eso en ocasiones tenemos picos. Pero luego está también el marco institucional. Sabemos que el marco institucional español, que se construye a partir de la democracia del 78, es un sistema que quiere empoderar a unos actores determinados, que son sobre todo los partidos políticos. Un poco viendo el antimodelo y los problemas que tuvimos durante la experiencia de la Segunda República, se dijo, tenemos que evitar algo que genere atomización, descomposición, fortalezcamos las instituciones, pero las representativas y sobre todo a los partidos políticos. Yo creo que eso ha hecho que ocupen una gran cantidad y una gran centralidad en el debate. Esto ha hecho que otros actores que también son relevantes, menos institucionalizados, los movimientos sociales, más institucionalizados y más de parte, los lobbies, y aquí utilizo lobby en un sentido amplio, para mí lobby es una ONG, una asociación de barrio, un sindicato, yo creo que hay que ensanchar esa definición, que tengan un papel más, digámoslo así, más de parte y que quede más escorado fuera del proceso político, no tiene tantos cauces de entrada. Y hay una paradoja, que es que ahora nos encontramos con que los políticos están preocupados por la participación, nos invitan muchas veces y no vamos. Y esto también pasa porque se abren muchos conductos y luego los políticos descubren que en las iniciativas populares, en los presupuestos participativos, la gente no se implica con los resultados que tenemos. Yo entiendo perfectamente que quien es de parte dirá, no, si nos viene muy bien, pero reconozcámoslo, y con esto lo dejo, que para participar hay que poder, querer y que te llamen. Y no todo el mundo puede, porque hay unas asimetrías en la participación por origen social muy grandes. No todo el mundo quiere, y ahí tenemos que ir cambiando poco a poco el chip cultural, y no siempre nos llaman para participar, o no siempre nos publicitan cuando nos llaman para participar. Y ahí probablemente hay líneas en las que se podría incidir. Sí, decía Pablo dos cosas que creo que son muy relevantes y le voy a preguntar a Borja en esta línea, ¿no? O sea, por un lado, que aunque existen cauces institucionalizados, estos cauces se perciben generalmente como poco eficaces, ¿no? Si a una persona que trata de influir le preguntas si ha utilizado los mecanismos establecidos, pues el periodo de consultas, siempre te va a decir que una reunión informal es 100 veces más eficaz que cualquier tipo de participación por el canal institucionalizado, lo que pone de manifiesto una cierta carencia en el sistema. Sin embargo, tenemos como alternativa, por decirlo de alguna manera, y en la línea de lo que decía Pablo, los partidos políticos como lo más parecido a la representación institucional que las instituciones nos dan, ¿no? Y desde esa perspectiva, Borja, ¿compartes el análisis de Pablo en el sentido de que hay pocos canales o que esos canales no funcionan, o desde el otro lado de la barrera se ve diferente? Bueno, muchas gracias y perdón por el retraso, os puedo asegurar que ha sido ajeno a la voluntad de la empresa, pero bueno, en cualquier caso, disculpad.
Bueno, depende del rango administrativo del que estemos hablando. No es lo mismo, y esto es una obviedad, pero conviene resaltarlo, no es lo mismo un ámbito municipal, no es lo mismo un pueblo, no es lo mismo una ciudad, no es lo mismo una capital de provincia, no es lo mismo la capital del país, no es lo mismo una gran ciudad. Esto es obvio, los intereses, las necesidades, el ámbito de gestión del político impacta de una manera determinada, muy particular, o no, pero impacta de una manera determinada en el ciudadano, impacta también en colectivos, y por tanto la reacción y la necesidad de interlocución de los ciudadanos con sus políticos es quizás de una manera más intuitiva, más fácil. Podríamos recurrir al ejemplo muy gráfico de me encuentro con mi alcalde por la calle, le paro y le digo no sé qué, le digo que mi calle no está limpia, le digo que las farolas no funcionan o le estoy contando que qué mal lo está haciendo la policía municipal. Esta sería una interlocución, digamos, intuitiva, por decirlo de una manera suave. Luego están los canales oficiales. Oiga, llame usted al teléfono de atención al ciudadano y pida usted una cita con el concejal de turno. Sigo en el ámbito municipal, que es quizás el más evidente o el que todos de una manera u otra en algún momento de nuestra vida hemos usado o potencialmente podemos llegar a usar. Y luego hay otro que es el más opaco, en un sentido no necesariamente peyorativo, es, oye, tengo un amigo que conoce al alcalde que me ha conseguido una cita con el alcalde, ¿no? Es decir, es una línea no oficial, pero que da la sensación de que es más eficaz. Mi experiencia, que es en el rango municipal fundamentalmente, y luego en el rango autonómico como legislador, también tiene sus propias particularidades. Evidentemente, ensanchas el universo al que te diriges o sobre el que impactas a través de una legislación y que sí tiene unos cauces que yo creo que son eficaces. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando tú estás tramitando un proyecto de ley, se constituye una cosa que se llama ponencia, una ponencia parlamentaria donde supuestamente van expertos sobre la materia, convocados por la propia Cámara, para explicar qué es lo que opinan sobre la materia que está en juego. Lo razonable, lo lógico sería decir, bueno, esta gente que sabe de estas materias dicen cosas que es recogida por el legislador y que es reproducida en el texto legal. Estos son los cauces, digamos, más habituales. Y yo creo que son los razonables, que funcionan de una manera razonablemente bien. No os dejo de lado el opaco, el de tengo un primo que conoce al alcalde, ¿vale? Existe la convicción generalizada en España que conocer a un primo que conoce a su vez al alcalde es una manera muy eficaz. Y no digo que no lo sea, lo que pasa es que no la podemos medir. No tenemos capacidad de medir cómo impacta ese tipo de relaciones, que no necesariamente son espurias, no necesariamente están pidiendo algo controvertido, sino lo que están es utilizando un atajo para acceder en este caso al legislador o al alcalde de turno. En esa línea y siguiendo esta técnica, por así decirlo, de la amistad, durante mucho tiempo se decía en España que la mejor técnica del lobby era ¿cómo me vas a hacer esto a mí? ¿No? O sea, ese argumento que apelaba a la amistad y a lo sentimental de... También había otra versión que era no me jodas, pero la versión oficial era en línea. Pero tú... si nos conocemos de toda la vida, ¿no? Que era lo que hacía que el perfil más habitual del lobista a finales de los años 90, a principios de los 2000, fuera precisamente el del expolítico, ¿no? Si esto iba de tener contactos y de conocer primos, pues quién mejor que el expolítico que había estado en ese contexto, ¿no? Creo, y mi experiencia es que eso en los últimos 20 años ha cambiado de una forma radical, que el sector se ha profesionalizado, que las técnicas se han profesionalizado, y aprovechando que tenemos a una de las personas pioneras en esta materia en este país, que es Irene, y es verdad, lo siento, te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es la técnica, por bajar mucho que es la técnica que mejor funciona? Pues te voy a contestar como gallega, depende. Depende. Yo creo que uno de los problemas que existen en España es ese, ¿no? Que no hay estrategia muchas veces. Muchas veces no hay estrategia y entonces, bueno, pues yo creo que se va a galope a lo que te sea más fácil y lo primero que encuentres, ¿no? Sobre todo las dos M's, manifiesto y manifestación, que yo creo que pueden ser eficaces en algún momento, pero no son necesariamente ni lo más eficaz ni lo que te va a llevar ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante, la parte estratégica, la parte de ser capaz de como hablábamos, ¿no? De influir y para motivar y para convencer, dependerá lo que decías tú, si es tu alcalde o si es el presidente del gobierno, si quieres influir en una pequeña ley o en una grande, si el tema ya está en la agenda o no está en la agenda. Porque si el tema no está en la agenda pública, que al final es la agenda de los medios, tienes que ponerlo primero, antes de ponerte a hacer lobby sobre otra cosa, ¿no? Y para eso, por ejemplo, pues puede servir una petición.
Yo no creo en el, por mucho que haya trabajado en Change.org, no creo en el poder mágico de las peticiones. Las peticiones sirven en algunos momentos para algunas cosas. Y había gente que le molestaba que le dijese, vas a hacer una petición, no sirve para nada. Pero sirve para que un tema que a ningún periodista le interesa, si hay 200.000 personas que lo apoyan, de repente tengo una noticia. 200.000 personas dicen que, piden que, ¿no? Entonces yo creo que la parte clave y la que de verdad que creo que falta mucho conocimiento en España, ¿no? Cuando Pablo hablaba antes de poder, querer y que te llamen, hay una parte muy importante de falta de conocimiento de técnicas de influencia por parte de la ciudadanía. Y el lobby es una, las peticiones son otras, el hablar con periodistas es otro, hay muchas cosas. Y lo que falta, yo creo, es que enseñemos a las asociaciones, a los individuos. Yo no sé si hay, bueno, quizá hay falta de asociacionismo en España, pero hay muchas asociaciones, ¿no? Creo que lo que no saben es el poder que pueden llegar a tener utilizando las herramientas adecuadas. Y falta un actor que yo creo enseñe un poquito eso y ojalá de Good Lobby puedas hacer parte de ese trabajo, ¿no? Porque creo que es clave para avanzar en la democracia. Bien. En esta línea, evidentemente, nosotros defendemos, y Alberto ha defendido de una forma muy clara, el lobby como algo con un profundo potencial democrático, ¿no? En el fondo, como una vía de participación política, estratégica, institucionalizada, pero claro, de lo que pretendemos a lo que hay, siempre hay una diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que hoy en día el ejercicio del lobby en España se realiza de una forma, o dicho de otra forma, suma o resta la democracia? Sé que es una pregunta binaria un poco. Es un poco complicado. Por eso, perdón. A ver, desde luego, yo considero que es fundamental que haya partidos políticos, movimientos sociales, lobbies, por simplificarlo mucho, porque en sociedades pluralistas es lógico que haya diferentes articulaciones de intereses y es bueno que los poderes públicos sean receptivos a ellos. Yo no soy muy especialista en lobby, pero aquí sí me voy a mojar y me puedes corregir sin ningún tipo de problema. Yo tengo la impresión de que hay una deliberada intención en colocar el foco donde no pasa nada y no ponerlo donde realmente ocurre. El lobby en España no se hace a nivel del legislativo, es mentira. ¿Vale? Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en el Parlamento Europeo, ocurre en lugares donde hay contrapoderes. El lobby se hace a nivel del Ejecutivo. Y sabemos que además esto es negativo desde una perspectiva de la equidad y de la eficiencia. De la equidad, porque no todos los intereses públicos se pueden traducir en políticas públicas de una manera simétrica y equilibrada, pero también en términos de eficiencia, porque hay muchos sectores con evidente captura regulatoria. Y esto está muy ligado con la desigualdad en la capacidad de influencia entre unos actores y otros. Y eso nos hace menos competitivos. O sea, las dos cosas, los dos argumentos, yo creo que son potentes. Ahora mismo, tal como está articulado el lobby, yo no creo que pueda desplegar el potencial democrático, que sí puede hacerlo, tenerlo una capacidad de organizar, ¿vale? Y esto yo entiendo, yo estoy de acuerdo con el tema de los recursos, ¿no? O sea, hay que dar más información, pero también simetrizar el terreno de juego. Y yo creo que eso también es importante para que todos los intereses entren a formar parte de la agenda pública. Ahora mismo esto no ocurre. Yo tengo la impresión al menos de que no todo se traduce en la misma medida. E incluso me atrevería a decir que depende de qué temas es casi preferible que ni estén en la agenda y se puedan tramitar de una manera discreta, porque como entren en la agenda terminan volviéndose elementos de paralización, en términos de polarización pública. Lo pongo como un ejemplo, como por contrastar la lógica que hay en un Parlamento Europeo respecto a nuestro Congreso de los Diputados, en términos de que en los propios eurodiputados se dicen que agradecen no tener el foco encima para poder tramitar elementos legislativos que no se vean paralizados por ese, digámoslo así, partidismo extremo, ¿no? O sea que yo creo que, de nuevo, es una pena porque hay un potencial muy grande para hacerlo, pero yo creo que, no voy a decir que resta, pero al menos no suma. Sí, y yo creo, o sea, en esa línea que es verdad, ¿no? Que los modelos OCDE, por llamarlo de alguna manera, desde el año 96, cuando se regula por primera vez en Estados Unidos el lobby, se centran tanto en la transparencia que dejan al margen lo que yo creo que hoy, al menos en determinados países, es el principal problema, que es la equidad, ¿no? Es esa posibilidad de que, más allá de que el lobby se haga, o haya malas prácticas del lobby que no se haga de manera transparente o que algunos no hagan de manera transparente, el verdadero problema, el que afecta a toda la sociedad, tiene más que ver con las dificultades de acceso, con esa desigualdad que normalmente es de origen y que acaba limitando muchísimo la eficacia, ¿no? Y en ese sentido, y creo que acabamos con esto porque hemos agotado el tiempo, Borja, o sea, ¿tú crees que los partidos tienen cultura de lobby, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿tú crees que pues las personas que desempeñáis puestos responsables en los partidos políticos estáis acostumbrados, no ya a escuchar a la gente, que entiendo que lo hacéis con frecuencia, o sea, que vuestra agenda es reuniros de manera casi permanente y es bueno, o sea, que os lo digo, pero ¿crees que sois eficaces absorbiendo lo que la gente os cuenta y tratando de canalizarlo de una manera eficaz? Depende de si haces bien tu trabajo o no. A mi juicio, hacer bien tu trabajo significa escuchar, porque además escuchar tiene una intencionalidad
egoísta. Quiero decir, si yo me tengo que posicionar sobre emprendimiento social, a mí me interesa escuchar a Soca, porque son los que saben de emprendimiento social, aparte de otras muchas cosas. Y voy a acertar. Es decir, es materialmente imposible que el legislador, el ejecutivo, sepa de todos los temas, todo en todo momento. Hay muchos ángulos sobre los que te toca manifestarte, desde el nivel de que te entrevistan a pastor hasta el nivel que tienes que hacer una ley, en el que es imposible que tú lo sepas. Con lo cual te interesa esa interlocución con los agentes, organizados o no, sociedad civil organizada o no, particulares, profesionales. Oye, ¿que tienen su intencionalidad? Lógicamente, la tenemos todos cuando intentamos hacer algo. Esa intencionalidad no tiene por qué ser negativa. Es una intencionalidad también de contribuir a que las leyes, en este caso, por quedarme en un texto legal, sean mejores. ¿Te interesa oír al operador? ¿Te interesa ir a las compañías que están operando en sectores y en verticales determinadas? ¿Te interesa conocer cuáles son sus necesidades? ¿Qué lectura hacen? ¿Qué dibujan? Además, compañías, muchas de ellas internacionalizadas, que te dan también ángulos de interpretar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es un arquetipo, casi es aspiracional, pero es que creo que en la práctica normal es así. Luego hay, evidentemente, hay excepciones negativas y algunas hemos tenido oportunidad de conocerlas no hace demasiado. Y otras mucho antes y otras que veremos después, porque evidentemente el sistema tiene sus fallos, sus vías de agua, sus entradas. Pero lo normal, lo que sucede, lo cotidiano, es que el legislador, insisto, me quedo en el ámbito del legislador, quiere acertar. Cuando un político se sienta en una ponencia parlamentaria o está tramitando una ley, quiere hacerlo bien. Todos, sobre todo los partidos, quieren hacerlo bien. Y por lo tanto, para hacerlo bien, tienen que escuchar a quien saben hacerlo. No sé si te he respondido, pero quería decir esto. Perfectamente. Pues muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido, yo creo que el público lo habrá disfrutado, al menos, si lo ha disfrutado al menos lo mismo que yo, estoy seguro que lo habéis disfrutado muchísimo y damos paso a la siguiente. Ahora vamos a hablar del estado de la salud en la licencia del tercer sector, que es otra cosa sorprendente, porque es verdad que cuando se habla de lobby, lo decía antes Pablo Simón, se tiende a pensar mucho más en empresas y menos en ciudadanos y en tercer sector. Y yo, por lo menos yo, bajo la guardia en contra cuando me hablan del tercer sector, entonces creo que eso ayuda mucho. Bueno, María Caso de Good Lobby va a moderar la siguiente mesa, que como digo tiene que ver con esto, en la que van a participar Eva Saldaña, que es la directora de Greenpeace España, que al entrar me ha dado un par de ideas también muy buenas, a Frank Cortada, que es el director general de Oxfam Intermón, y a Andrea González Henry, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Así que nada, adelante y os escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, al equipo de Good Lobby por hacer posible que se puedan conjugar tercer sector e incidencia política, que yo creo que es la vocación de muchos y muchas cuando nos metemos en la incidencia política, y sobre todo gracias a las ponentes que me acompañáis hoy aquí, a los ponentes, por dedicar vuestra vida a causas comunes que nos benefician a todos como sociedad, ¿no? A la transición ecológica, Eva, a luchar contra la pobreza y la desigualdad y a trabajar por garantizar que la voz de todas las personas esté representada en los procesos. Por lo tanto, más allá de vuestro tiempo hoy aquí, gracias por el trabajo que hacéis cada día. Gracias por ponerlo hoy a disposición, porque yo creo que sois los protagonistas de Good Lobby, y hoy le hablamos sobre todo a aquellas organizaciones de la sociedad civil, aquel tercer sector que, como vosotras y vosotros, puede utilizar la incidencia política para acceder al poder y para que seamos una sociedad más democrática. Por lo tanto, hagamos de esta conversación una conversación que, partiendo de vuestra experiencia y conocimiento, hable a toda esa sociedad civil que tiene el derecho y la voluntad de participar de la toma de decisiones de una sociedad que construimos entre todos y todas. Eva, directora ejecutiva de Greenpeace España. Bueno, no voy a leer vuestros currículums porque cualquiera puede hacerlo entrando hoy en Internet, pero sí que me gustaría que vosotros contaseis aquello de vuestra experiencia profesional y vital que creáis que pueda sumar hoy a la conversación. En tu caso, como directora general de Greenpeace, ¿qué importancia tiene la incidencia política en vuestra organización y qué obstáculos os encontráis? Ya hemos hablado mucho de lobby a lo largo de la tarde. ¿Qué obstáculos os encontráis de verdad a la hora de desarrollarlo? Pues bueno, ¿qué importancia tiene? Perdón. Para Greenpeace es parte del corazón, ¿no? Lo que hacemos. Antes hablaban de advocacy, protesta pacífica, activismo, incidencia. Nosotros hacemos todo eso, ¿no? Y además hablaban de qué herramienta es la mejor o la peor, pues explotamos todas las que podemos y nos inventamos otras. O sea, es decir, ese es el trabajo que hace Greenpeace o intenta hacer, ¿no? Avanzar en esa línea. Es verdad que lo hacemos con estrategias muy pensadas, que más o menos forman un triángulo, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con frenar
el traspaso de los límites planetarios. De los 9 que tenemos ya están traspasados 6, entonces está en el corazón de nuestras estrategias, hacer un cambio de mentalidades y generar contrapoder, ¿no? Que era otra de las cosas que salía, que es principalmente lo que intentamos, generar contrapoder. Porque preguntas que cuáles son las principales limitaciones. Bueno, pues las principales limitaciones es que nosotros estamos intentando hacer ese lobby por el bien común y además lo hacemos de forma completamente transparente, y lo que nos encontramos enfrente es, pues eso, un David contra un Goliat, ¿no? O sea, nos encontramos unos grandes poderes con muchos recursos, con mucho dinero. Hemos visto en las COPs internacionales, ¿no? Hemos visto que el lobby de los combustibles fósiles tenía más representantes que Estados Unidos, ¿no? Que puede ir con una nación grande y con muchos representantes. ¿Qué nos encontramos también? Pues mucha criminalización del trabajo que hacemos, ¿no? Mucha restricción para entrar o llegar a ciertos foros. También encontramos que a veces pues, no nos escuchan. O sea, estás ahí, tienes reuniones periódicas, consigues llegar a altos cargos. Nosotros nos reunimos con ministros, o sea, es decir, que estamos ahí todo el rato. Pero bueno, pues la llegada final es compleja. Es verdad que los escenarios están cambiando, los agentes están cambiando, o sea, se están consiguiendo cosas muy potentes con alianzas muy fuertes, ¿no? A Greenpeace al principio, cuando comenzó, pues quizás era un actor más solitario, y ahora, sin embargo, pues vamos con mucha más fuerza porque las alianzas están ahí. En Mallorca, por ejemplo, se ha conseguido una ley pionera de bienestar para las personas del presente y del futuro. Bueno, pues esto es una ley pionera que se consigue a través de una ILP y muchos grupos empujando para que esto aparezca. El Mar Menor ahora es una persona jurídica, ¿no? Todos los ciudadanos podemos protestar y pedirle responsabilidades a los que están dañando el Mar Menor, que son muchos, no voy a hablar de esto, pero son muchos, y lo podemos pedir gracias al empuje de la ciudadanía, ¿no? Y al empuje de un montón de organizaciones que han estado ahí trabajando, ¿no? Bueno, pues es básico, porque si ya tenemos retos grandes ahí enfrente, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdades, el mundo estaría muchísimo peor si no estamos ahí haciendo esa incidencia. ¿Qué porcentaje de tiempo consideras que dedicáis a hacer incidencia? Mira, yo te puedo decir que de las 100, o sea, aquí en España, bueno, hay algo importante, ¿no? Greenpeace España, igual que cualquier otro Greenpeace, no se financia, solo se financia con personas individuales, es decir, no tenemos ninguna otra fuente de financiación, ¿no? En España somos 152.000 socios y socias. Esas personas pueden participar en los marcos estratégicos que hacemos cada 3 años, es decir, que nosotros recogemos de la ciudadanía, ¿no? O sea, también lo digo porque cuando yo voy a reunirme con la ministra tengo a 152.000 personas detrás, ¿no? Y esto es muy potente. Entonces, hacemos esos marcos estratégicos, se traen todas esas ideas, ¿no? Que nos están preocupando, y todo esto lo convertimos en estrategias a 3 años y luego en planes anuales. Entonces, bueno, en plantilla tenemos ahora mismo 127 personas. 60 de ellas están haciendo incidencia. 60 de ellas, profesionales, están haciendo incidencia. Pero además tenemos una red de voluntariado al que formamos y trabajamos con ellos para que en toda España también puedan hacer incidencia, y son personas como las que estamos aquí. Vaya, que un día han decidido asomarse a Greenpeace y decirle, oye, quiero formar parte de esto, ¿cómo puedo influir en mi ciudad? O ¿no? Decías pueblos, ciudades, depende, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta gente está ahí trabajando. ¿Cuántas horas? Pues no lo tengo cuantificado, pero son muchas horas, muchas horas. Bueno, tú decías que llevas a 150.000 personas cada vez que tomáis estas decisiones, y yo muchas veces que tengo ocasión de hablar con diputados les traslado que si son conscientes de que también cada diputado representa a 150.000 personas. Por lo tanto, yo creo que este ejercicio que hacemos hoy aquí es un ejercicio necesario, porque cada uno de nosotros tiene derecho a estar en esa toma de decisiones, ¿no? Fran Cortada, director de Oxfam. En tu caso, bueno, vosotros, la incidencia política también es un factor muy importante en vuestra actividad. ¿Nos podrías contar algún ejemplo concreto en el que gracias al lobby hayáis conseguido un objetivo de la entidad? 1 o 10, pero mira, me he apuntado 3 o 4 y curiosamente en todos los hemos hecho con otra gente, con otras organizaciones, y igual esa es la potencia, ¿no? Hablábamos del músculo, hablábamos de las alianzas, igual tenemos que pensar más en la contribución que en la atribución, quién se atribuye esos logros, ¿no? Pero 3 de naturaleza muy distinta. El primero, un litigio estratégico. Ante la crisis climática, un litigio estratégico de Ecologistas en Acción, Greenpeace España y Oxfam Internacional, pidiéndole al gobierno que suba el listón de la ambición climática que tiene. Visto para sentencia. 27 de junio, igual el 28, si me invitas, hablamos de un logro.
Un ejemplo muy distinto, iniciativa legislativa popular para la regularización de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. Recogimos más de 700.000 firmas. Está ahora en la mesa del Congreso. El Congreso va a tener que debatir justamente la aprobación de esa regularización antes del 23 de junio de este año. Tercer ejemplo, frente a la vulneración de derechos humanos y medioambientales. La presión que estamos haciendo con una vocación súper constructiva, no solo de denuncia, sino de poner propuestas encima de la mesa para la ley de debida diligencia, para que todas las empresas transnacionales españolas cumplan con su obligación de respeto de los derechos humanos y medioambientales allí donde operen. Nos está costando, está en trámite, no ha llegado todavía a nivel ministerial y dudo que llegue a aprobarse en esta legislación, pero es una legislación que podría ser transformadora. Cuando hablamos de la capacidad que tiene la incidencia política de transformar la sociedad, una ley de estas características tiene un potencial transformador enorme, ¿no? Y luego a veces pasa que las cosas se cuecen a fuego lento. Davos. Nosotros llevamos 10 años de informes insistiendo una y otra vez en Davos sobre las desigualdades galopantes, sobre la concentración de riqueza, sobre la necesidad de reformas fiscales y reformas fiscales a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues nos ha costado. Octubre de 2021, finalmente, 137 países de la OCDE y del G20 abordaron el tema y aprobaron cambio en el tratamiento impositivo de las grandes empresas y un tipo mínimo del 15%, ¿no? Con lo cual, éxitos, bastantes fracasos también. Cuesta mucho, ¿no? Lo que decía Eva. Muchas gracias. Andrea, escuchamos ejemplos de organizaciones muy grandes. Tú representas el Consejo de la Juventud de España, que tiene muchas organizaciones del tercer sector dentro. ¿Cómo dirías, ya que el título es el estado de la salud del tercer sector, de la incidencia política en el tercer sector, cómo dirías que es el estado de salud en esas pequeñas organizaciones de la sociedad civil? Sí, hablando sobre todo desde la parte de juventud, que es al final la parte que conozco, hay que ver como dos partes. Cómo estamos las personas que hacemos incidencia, que trabajamos en el tercer sector y cuál es la respuesta que recibimos. Si hablamos de la parte de cómo trabajamos las personas jóvenes, cómo estamos asociadas, tenemos un movimiento estudiantil, un movimiento juvenil muy potente actualmente en España. Cuando hablábamos de asociacionismo en el Consejo de la Juventud de España, hay más de 50 entidades juveniles a nivel estatal con los consejos de la juventud autonómicos que trabajan diariamente por representar a las personas jóvenes. Es decir, el grueso lo tenemos. Las personas jóvenes estamos liderando el discurso en materia de crisis climática, en materia de salud mental, y es gracias a las personas jóvenes que hemos puesto encima de la mesa muchos temas que no dudo que nos habrían puesto de otra manera, pero quizá en un poquito más de tiempo. Es decir, las personas jóvenes estamos ahí, estamos trabajando y estamos participando. De hecho, las personas jóvenes participamos más en voluntariado que ninguna otra generación, que ninguna otra generación de la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema nos lo encontramos cuando las personas jóvenes parece que solo podemos hablar de juventud. Es decir, que desde las administraciones públicas se nos habla para hablar de juventud, del bono del alquiler joven, del bono cultural y de alguna cosita más que pueda surgir. Y eso no es así. Las personas jóvenes tenemos que estar representadas, sabemos hablar de economía, hablamos de economía, tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestra formación, ¿no? Y existe un gran paternalismo por parte de la sociedad a pensar que la opinión de las personas jóvenes o las ideas de las personas jóvenes valen menos porque somos jóvenes y ya creceremos, ya cumpliremos 31 y ya nos daremos cuenta de lo que es la vida, ¿no? Y eso es una realidad, es un gran obstáculo que el tercer sector y en este caso las personas jóvenes sufren, porque siempre vamos un pasito más atrás. Es decir, mientras que en otros sectores son directamente muchas veces las administraciones las que llaman, las que comunican, las que buscan esa opinión, como comentaban antes, las personas jóvenes parecen que tenemos que buscar que se reúnan con nosotras, que tenemos que buscar poner nuestras sensibilidades, nuestras opiniones, nuestras propuestas encima de la mesa. Pero yo considero que el tercer sector actualmente es muy potente, que el asociacionismo juvenil, de verdad, formado por miles de personas jóvenes, que quiero recalcar, que realizan un voluntariado, que todas las personas jóvenes que están en sus organizaciones realizan un voluntariado que compaginan con su trabajo, con sus estudios y con una vida fuera de ello, y muchas veces no faltan jóvenes, lo que falta es escuchar a las personas jóvenes. Muchas gracias, Andrea. Como tú decías, además lideramos muchas de las causas, ¿no? Y una de ellas es también la de la transición ecológica, por supuesto, en una alianza intergeneracional que hacéis también muchas otras generaciones para dejar un futuro mejor, ya no a nosotros, sino a los que vienen. Y está muy en el discurso actual
mal el criminalizar determinadas formas de activismo, y es verdad que se están utilizando algunas formas de activismo para llamar más la atención, como pueden ser lanzar tomate a una obra de arte sin dañarla o pintura al Congreso. Sin llegar a esos casos o sin tener que analizarlos, tú fuiste responsable de 2 campañas con mucho alcance, de las Torres Kío contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones o la campaña de Canarias frente a Repsol. ¿Qué papel crees que juega la creatividad y el llamar la atención en este tipo de campañas? O sea, yo creo que estamos en un contexto de multicrisis muy complicado y ya veremos cómo salimos. O sea, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer hoy en día es cómo vamos a sostener la vida en la Tierra. Y esta es una pregunta dura, pero hay que hacérsela. Ante eso, la protesta pacífica para mí es una herramienta imprescindible y lo va a ser más. Y de hecho lo va a ser con agentes totalmente diferentes a Greenpeace. Es decir, nosotros hemos tenido alianzas con los pescadores, o sea, el 90% de nuestra flota pesquera son pequeños pescadores, pero quien tiene el poder y la riqueza son las tres grandes corporaciones pesqueras. Lo mismo pasa en el sector agroalimentario y lo mismo pasa con Endesa, Iberdrola y Naturgy. Exactamente, ¿no? Entonces se replica, o sea, ese esquema de desigualdades de poder y riqueza se replica. Estamos viendo los dividendos de beneficios extra cuando terminan el año y los seguimos viendo. Y entonces, ante eso, claro que sí, claro que hay que salir a las calles, hacer activismo, quejarnos y no lo tenemos que hacer. O sea, creo que igual que en la incidencia política tiene que haber habilidades para las personas para poder saber hacerlo, en el activismo también, ¿no? Y tenemos que conseguir. Entonces, a mí estoy encantada de que, bueno, pues que haya jóvenes explorando, ¿no? y abriendo un poco y generando diálogo y debate y haciéndonos pensar por qué eso está mal y destrozar la Amazonía no nos preocupa y no nos movemos del sillón, ¿no? Y esto pues nos tiene que agitar. Las acciones que hace Greenpeace pues tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver cuando comenzaron nuestros fundadores y fundadoras, los llamaban las mind bombs, ¿no? Era como vamos a ver si generamos una bomba mental, ¿no? Y agitamos un poco las emociones y las sensaciones y la gente pues de repente se mueve y genera o provoca un cambio social, un cambio de mentalidades, un contrapoder, ¿no? Porque también a veces va directo a una empresa como pudo ser Repsol, ¿no? En Repsol pusimos nuestro barco donde quería hacer las perforaciones y no las pudo hacer. No las pudo hacer, generó una movilización ciudadana en Canarias sin precedentes y bueno, lo paramos. Entonces, bueno, yo creo que es importante que veamos que son herramientas superpotentes que nos convierten en agentes sociales que podemos cambiar completamente las reglas del juego y el curso de la historia. Y esto pues, es relevante frente a esa pregunta que digo de cómo vamos a sostener la vida en la Tierra. Muchas gracias. Frank, en tu caso, antes de asumir la dirección de Oxfam, fuiste director de programas llevando más de 90 países. ¿Cómo es la incidencia en otros países? ¿Ves muchas diferencias y qué traerías a España? Hombre, a ver, hacer incidencia en España y en Europa tiene poquito que ver con intentar hacer incidencia política en países y en contextos de alta represión, de opresión y muy restrictivos. Nada que ver, ¿no? O sea, hay gente que se juega la vida y que pierde la vida por hacer incidencia política. Estoy pensando en casos muy emblemáticos como el de Berta Cáceres, como el de Mariel Franco, como el de Bruno Pereira o como el año pasado Talia Rodríguez, ¿no? Activista trans en Honduras, o como el caso también de Narcís Oller, ¿no? Periodista en Chad, ¿no? 400 personas que el año pasado, solo en un año, perdieron la vida defendiendo derechos, defendiendo su tierra e intentando, ¿no? Mantener la vida y sus ecosistemas, ¿no? Y quien dice 400 en un año, hablamos de 17.000 activistas que hacían incidencia política, que murieron asesinados en la última década, uno cada 2 días. ¿No? Entonces, efectivamente, hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias en los marcos legales. Trabajar en Etiopía, trabajar en Venezuela, los marcos legales para las ONGs te dan muy poco margen. Hay espacios muy restrictivos para la sociedad, países como Vietnam, como China, como Laos, como Siria, como Egipto, donde, lo decía antes Simón, se puede hacer incidencia, pero es un arte muy distinto. Tienes que saber trabajar a puerta cerrada, tienes que saber entrar con temas menos controvertidos, tienes que trabajar mucho en coaliciones para no singularizarte, tienes que trabajar mucho con estamentos regionales y globales que sean los que pidan justamente a las autoridades esos cambios, tienes que trabajar con mucha robustez de la evidencia y siempre, siempre trabajando
con aquellos actores con los que las poblaciones más afectadas, ¿no? Y a mí hay algo, llevamos un ratito hablando de los que no tienen voz, y yo os confieso que es un término que a mí no me gusta, porque voz tienen todos, y muchas de las poblaciones de las que hablamos saben lo que quieren decir, lo tienen muy claro. El problema no es tener voz, el problema es que al otro lado se te escuche. El problema está que al otro lado no se te escucha. Entonces, trabajar en estos contextos es muy complicado, pero aún y así se consiguen victorias, también muchas a fuego lento, ¿no? Yo, como soy muy diligente, mientras hablaba Eva, me he apuntado un par de cosas que han ocurrido en el último año y medio bonitas, ¿no? En Honduras, después de 10 años de lucha continuada, hemos conseguido que se prohíba, por ejemplo, la minería a cielo abierto en Honduras. Y eso son 130.000 hectáreas protegidas ahora y comunidades indígenas protegidas. En México, después de 7 años peleándonos con las comunidades, los valles centrales de Oaxaca, hemos conseguido un decreto presidencial que reconozca justamente que los recursos hídricos son bienes de titularidad pública. Y eso ha acabado con abusos de décadas de las embotelladoras y de las empresas mineras. Y a veces no intentamos mejorar la vida de la gente, es que a veces lo que intentamos es no empeorarla, ¿no? Y en Guatemala, hace menos de un año, conseguimos frenar una ley tremendamente lesiva para los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Salimos a la calle y conseguimos pararla. Ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás. Nos emocionáis con vuestro trabajo y yo creo que es importante que conozcamos esas luchas y que las apoyemos también. Decía Frank que tienen voz los colectivos, el problema es que no se escucha a todas las personas, ¿no? Y esto con las personas jóvenes puede ocurrir, tú lo decías antes, tenemos que estar en todos los debates. Por ejemplo, a mí una vez me invitaron a la mesa del futuro de los jóvenes y no al futuro de las pensiones, y yo dije, no, yo creo que tenemos que estar en el futuro de las pensiones, ¿no? En tu caso, ¿cómo es pasar de liderar el movimiento estudiantil a ser una joven que representa a otros jóvenes? ¿Cómo está siendo esa relación con la institución y bueno, conseguís que vuestras demandas sean escuchadas? Pues bueno, ya que comentas, yo empecé en el movimiento estudiantil y antes cuando hablabais de lobby, bueno, yo siempre he hablado de asociacionismo, que es el mundo que conozco y el mundo con el que empecé con 14 años, cuando creé la asociación de estudiantes de mi instituto, porque las fotocopias eran más caras dentro del instituto que fuera. Entonces valían 4 céntimos fuera y 3 céntimos fuera. El director no nos dejaba salir del centro a hacer las fotocopias, entonces empezamos una pequeña lucha intentando que se rebajara 1 céntimo el precio de las fotocopias. No lo conseguimos hasta que no creamos la asociación de estudiantes y gracias a ello, yo tenía 14 años con otros compañeros del instituto, bueno, lo conseguimos. Y es un poco una anécdota de cómo al final las personas jóvenes, en este caso muchas de las personas que conforman las entidades del Consejo de la Juventud de España, entran a la asociación por pura casualidad, por una pequeña cosa de tu día a día que te remueve y que crees que es importante luchar por ella, y así vamos trabajando. Yo, bueno, pues hace 6 meses entré al Consejo de la Juventud de España con una responsabilidad muy grande, que es la de representar a los 7 millones de personas jóvenes de este país, y es un proceso complicado, como comentábamos, es un proceso con muchos paternalismos hacia las personas jóvenes, con mucha impotencia de sentir que el Consejo de la Juventud de España lleva 40 años con las mismas propuestas en algunas temáticas. Hace 40 años que el Consejo de la Juventud de España ya hablaba de parque de vivienda público y hablaba de muchos problemas de los que se están hablando hoy en día. Y hace 40 años yo no había nacido, de hecho mis padres creo que no se conocían, ya se hablaba de esto, ¿no? Entonces es verdad que hemos dado pasos en los que yo me alegro, ¿no? Que como personas jóvenes hayamos dado esos pasos, pero la realidad es que actualmente las personas jóvenes en España no estamos representadas, bueno, no es que no estemos representadas, es que en las administraciones no estamos donde deberíamos estar muchas veces, y pues lo que decías, nuestras propuestas, pues también sabemos hablar de pensiones, sabemos hablar de economía, sabemos hablar de sanidad, no por ser jóvenes hablamos menos, nuestra voz vale menos, o incluso nuestras opiniones valen menos. Pero sí que eso, para mí remarcar que cuando habláis de lobby, cuando hablamos de todo esto, desde el Consejo de la Juventud de España al final hablamos de asociacionismo y de esos espacios, de esas organizaciones, de esas asociaciones donde las personas empiezan su andadura y al final pues empiezas en tu centro, en tu barrio, en tu instituto, y personas como yo pues al final terminamos aquí en espacios como estos, o reuniéndonos con los ministerios o con las administraciones, con el gobierno, pero al final representando
lo que las 7 millones de personas jóvenes en España necesitamos, ¿no? No es una representación individual, es una representación avalada por más de 50 entidades, llegada a consenso por entidades muy diversas, con ideologías muy diversas y con problemáticas muy diferentes, y creo que al final eso es un poco lo que pone en valor todo el trabajo que también desde el tercer sector, y en este caso desde el mundo de la juventud, realizamos. Cosas que queríamos hacer cuando fundamos, bueno, hemos empezado este pequeño trayecto de The Good Lobby España, era ver cuál era el estado de salud de ese tercer sector del que todos habéis hablado y todas, y hemos hecho una primera encuesta, que por cierto está ahí y os la lanzaremos a todos los invitados para que hagáis llegar a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran trasladarnos cómo realizan incidencia política, pero me gustaría preguntaros, ya que estamos en un momento electoral y por hablar en términos electorales, ¿cuál sería un buen estado de salud del lobby en España, del tercer sector en España, en 4 años? ¿Cómo os gustaría que volviéramos dentro de 4 años y analizamos qué camino hemos recorrido desde hoy y hasta dentro de 4 años? Y os lo pido a modo titular de Twitter porque tenemos que ir cerrando. Titular de Twitter. O sea, a mí lo que me gustaría, me he quedado mucho con la frase que decía Alberto, ¿no? De cómo era liberar nuestra imaginación democrática, ¿no? O sea, yo creo que lo que me gustaría ver dentro de 4 años es que realmente hemos roto ciertas barreras y hemos generado otros espacios que refuercen todo ese espacio democrático en el que la ciudadanía puede entrar a formar parte del diseño, de la toma de decisiones, de las políticas públicas, ¿no? O sea, eso es lo que realmente me encantaría ver. Hemos visto experiencias súper pequeñitas, ¿no? Como la Asamblea Ciudadana por el Clima, que, bueno, pues que es un ejercicio interesante, pero que ya ves que hay apetito, o sea, hay apetito, la gente tiene apetito y además, lo que decía también Irene, ¿no? De repente les genera un empoderamiento brutal y entonces ven el poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y cómo podemos construir en colectivo, y a mí me encantaría eso, en 4 años, poder ver no solo la parte ambiental y social, por supuesto, que vamos a intentar colar en todos los programas, y verla reflejada en los hechos, sino también ver todos esos espacios y esa creatividad colectiva puesta al servicio de estos retos tan cuadrados que tenemos. Pues a modo de titular, a mí yo me había apuntado, a mí me gustaría altura de miras. Yo creo que ante los retos que describía muy bien Eva, lo que necesitamos es ambición, determinación, sentimiento de urgencia y salir de estos espacios de polarización, de crispación, de una instrumentalización también de la información, ¿no? con una vocación también bastante distorsionada de que no hablemos de lo que de verdad es importante, y eso es lo que me gustaría que pasara en los próximos 4 años, María. También un poco añadiendo un poco de cultura de la participación, es decir, al final el tercer sector, realizar una consulta pública, realizar enmiendas a una ley cuando la ley ya está prácticamente cerrada, cuando es imposible negociar nada en el Congreso, cuando el proceso ya está tan avanzado, muchas veces no funciona, lo habéis hablado antes y lo hemos hablado. Entonces, al final hay que tener en cuenta al tercer sector, a las entidades del tercer sector, desde el proceso, desde antes, y yo por acabar con un titular, porque habéis hecho así como frases un poco inspiradoras, yo terminaría con asociarnos, amplificar nuestro impacto, ¿no? Y cómo el impacto de pasar de lo individual a lo colectivo y la necesidad de, por supuesto, seguir trabajando en alianzas. Pues muchísimas gracias, porque está claro que si en 4 años queremos ver este escenario, es trabajo de todos y todas, para las instituciones altura de miras, para la sociedad civil, que aunque haya impotencia en muchos de vuestros ejemplos que habéis contado, también hay éxitos y se pueden cambiar las cosas. Así que gracias y dentro de 4 años nos volvemos a ver. Bueno, estamos terminando, pero creo que Lucía tiene que dar algún mensaje antes de acabar. Yo quiero decir solo que me voy muy contenta. Espero, Borja, que el Madrid gane dentro de un rato también en básquet. Pero quiero decir 2 cosas. No hay nada que más me gusta que me desconcierten, y el tema me desconcierta muchísimo porque no sabía casi nada y encima estaba bastante en contra, que es como una contradicción. Y luego que haya un bebé en la sala me encanta, y que me despeinen. Y yo creo que Andrea... O sea, yo creo que cualquiera se va escuchándote aquí con muchas ganas, por lo menos, de lo que tú decías, no de los sin voz, sino de los que no tienen oreja, porque no se escuchan. O sea, que me voy bastante esperanzada. Pero Lucía tiene un mensaje y yo después cerraré 3. No, es muy breve y mucho menos intenso de lo que hemos oído toda esta tarde. Simplemente insistir en el mensaje de María, que hemos lanzado una encuesta a ONGs y fundaciones para medir cómo está el estado de la salud, de la incidencia política, incidencia social
en todo el tejido del tercer sector. Muchas compañeras sois de ONGs, que os he visto, revisar vuestros correos electrónicos. Y si alguno no lo ha recibido, por favor, hacednoslo saber. Y luego también acerca de la 12ª edición de The Good Lobby Summer Academy, que va a ser en Bilbao durante los días 17 y 20 de julio. Y allí se van a reunir profesionales y académicos de todo el mundo para hablar de nuevas formas de movilización, impacto de la inteligencia artificial en nuestras democracias y también sobre la responsabilidad política de las empresas. Está todo en una maravillosa página web que hemos lanzado ayer, que os animo a visitar, y si tenéis tiempo y os apetece quedaros un ratito más, fuera hemos preparado un pequeño cóctel para cerrar esta tarde. Muchísimas gracias a todas, a todos, a la Fundación por esta tarde tan interesante, tan bonita. Gracias.